Primero de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Y hermanos, quiero que piensan ahorita conmigo en qué ha sido el sorpresa más grande de su vida. What has been the greatest surprise of your life? What has just taken you aback, shown up in your life that you did not expect? ¿Qué es lo que ha llegado a tu vida que tú no esperabas para nada? Una sorpresa grande. Sabemos que las sorpresas pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿verdad? Una fiesta de sorpresa, wow, pues qué bonito que te quieren celebrar y tú no sabías nada. Muy bonito. Una sorpresa cuando vas con el doctor y da un diagnóstico que no esperabas, es muy pesado. Surprises can be good or they can be bad, right? You can have a good surprise, a surprise birthday party. You weren't expecting it. People are thinking about you, want to celebrate you, praise the Lord for you. That's wonderful. Sometimes you go to the doctor and you get a surprise diagnosis, and that, of course, is not the kind of surprise that anybody wants. A veces las sorpresas son sorpresas, pero no debían de haber sido sorpresas. Este año llevamos la camioneta al mecánico y tuve que llevarla a una grúa porque hacía un ruido pero tan feo y la llanta no quería girar. Y llegó con el mecánico y me dijo, oye, ¿no has escuchado un ruido así? Pues es cierto, sí, ya sí, tiene como unos meses que hace este ruido y dice, oye, señor, pues pon atención a su vehículo, estaba llorando y por eso llegó a esa situación. Eso no debe de haber sido una sorpresa, pero lo fue. Earlier now past year in the summer, our SUV had some trouble, and it got to the point it had to be towed into the mechanic because it was just making this awful noise as the wheel was turning, and it didn't want to turn. The bearings were gone. And I talked to the mechanic, and he says, "You didn't hear anything back there like the last month or so?" I said, "Well, now that you mention it, yeah." And he's like, "Well, that was your vehicle crying for help, and you needed to listen to that. And I shouldn't have been surprised, right? I should have heard the sign. I should have known what was going on, but I didn't." Peter is writing, and he wants to make sure that his audience is not surprised when what he calls the fiery ordeal comes upon them. Pedro está escribiendo y él quiere que su audiencia, incluso nosotros, no seamos sorprendidos cuando viene el fuego de prueba a nuestras vidas. Porque, hermanos, es normal. Because that's normal. That a fiery ordeal, a fiery test would come into your life, that is normal. It should not be a surprise for Christians. Eso es normal y no debe de ser una sorpresa para el cristiano. Así que comienza en el versículo 12 y usa esta palabra tan bonita que muchas veces nada más lo brincamos y ni siquiera lo pensamos. Dice amados. And so he begins to talk about this difficult theme that he's been talking about through the whole book, and he says, beloved. And it's one of those words that we kind of just jump over because it's all over the New Testament. But it's important to realize he's giving you a quick little reminder of who you are before he talks about a sometimes difficult topic. Él usa esa palabra para recordarnos rápidamente quiénes somos antes de tratar lo que es un tema difícil. El sufrimiento es un tema difícil. Quiero que recuerden que son amados. ¿Amados por quién? ¿Amados por Él? Seguro que sí. Pero más importante, por Dios. Amados por Dios. Él escribe esto a hijos y hijas de Dios, quienes son los amados a un nivel que va más allá de nuestra capacidad de entender. Recuérdalo.
Hermanos, recuérdalo. Cuando es algo difícil en tu vida, necesitas recordar quién eres. Un hijo, una hija amada, amado por Dios. This is so important. Who are they? Who are they loved by? The beloved of whom, we might ask. Of Peter? Probably yes. But more importantly, they are beloved of God. So important not to lose sight of that. We're going to talk about suffering in fiery ordeals. And in the middle of that, you need to remember who you are, a beloved son or daughter of God. Don't lose sight of that. No pierdes el enfoque en esto cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos. Dios te ama. God loves you. You are his beloved. So he says, beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for testing. No os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Si alguna cosa, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Sí, lo que ustedes están diciendo, perdón, de repente esas palabras batallan. Como si algo raro estuviera pasando, ¿verdad? Es lo que dice. Don't be surprised as if something strange were happening. This is not strange. This is normal. Es normal que viene la prueba de fuego. It is normal that the fiery ordeal would come upon Christians. We should not be surprised at it. I want you to look at a couple of passages in the Gospels with me. Quiero que miren algunos pasajes de los evangelios conmigo. El primero se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 25 y adelante. So I want you to look with me at Luke chapter 14, verses 25 and following. Because Jesus actually prepared his disciples to understand that there would be a cost to following him. And in fact, he says, this is critical and you should think about this before you make your decision. In verse 25, we read that large crowds were going along with him. That's great. That is what gets church people, that's what gets pastors excited. Large crowds. You're like, yes, lots of people are coming. One of the temptations, though, when lots of people come, is that we don't want to say something that would make them go away, because it's fun to have large crowds. But look at what Jesus says and what he does. En Lucas capítulo 14, versículos 25 y adelante, leemos el contexto. Es que han venido grandes multitudes para seguir al Señor Jesús. Y qué interesante, porque en la iglesia nos gusta que venga una gran multitud, ¿verdad? Se siente bonito que se llene el santuario. Qué bonito que tuviéramos que hasta dejar las puertas abiertas y gente en el estacionamiento. Viene una tentación con esto y hay que ser consciente. Cuando viene mucha gente, a veces tenemos la tentación de no decir cosas que van a ofender. Pero mira cómo Jesús habla. Vienen las grandes multitudes y luego Él les dijo, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Right? Verse 26, so this is how Jesus responds to the accumulation of large crowds. If anyone comes to me and he does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. We have to appreciate that there is a Hebrew idiom, probably that's at play here, where one way to talk about how much you love one person is to basically say, I hate everything else in comparison to them. So Jacob loved Rachel and he hated Leah. Doesn't mean that he was actively antagonistic towards her, but it means that his love for Rachel was so great that
what was left for Leah looks basically like hate. It's an idiomatic expression. But Jesus is saying, I have to be so far above and beyond and number one over everyone else that what's the next level down has to look like or sound like hate. It's a little bit of an odd phrase for us. This wouldn't be uncommon, but he is saying in the no uncertain terms, he has to be the top priority. Ahora, había una manera de expresarse en hebreo que nosotros batallamos un poco para entender. Que, por ejemplo, Jacob, la Biblia dice que él amaba a Rachel, pero odiaba a Lea. No es que era realmente un antagonista con Lea, atacándola o algo así, pero su amor era tan profundo para Rachel que a comparación, Lea no era nada para él. Y así Jesús dice, tiene que ser las prioridades del discípulo de Jesús. Él es número uno y el número dos está tan atrás de él que parece como que si lo odiaras. Él es el número uno, sin competencia. Y mira lo que dice. Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. The encouragement is to count the cost. For which of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish, all who observe will begin to ridicule him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough, with 10,000 men to encounter the one coming against him with 20,000? Or else, while the other is still far away, he sends a delegation to ask for terms of peace. So then none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Count the cost is Jesus' point. Jesús quiere que cuentan el costo. Versículo 27, el que no lleva su cruz viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuenta el costo. Cuenta el costo, hermanos. Seguir a Jesús quiere decir que vas a enfrentar persecuciones. No te debe de sorprender. Es normal. If you choose to follow Jesus, there will be persecution. That should not be a surprise. Fiery ordeals should not be a surprise. Go with me to John 15. Vayan conmigo a Juan 15. So Jesus is saying, count the cost. Make sure you know what it's going to cost before you decide to follow me. In John 15, verses 18 to 25, Jesus teaches on a similar theme. Juan 15, versículos 18 al 25. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, ni les hubiera hablado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Jesús continúa y les explica que va a mandar el Consolador, que va a mandar el Espíritu Santo, pero el punto para nosotros es que Jesús les dijo a los discípulos: si no me querían a mí, no van a querer a ustedes. Y no te debe de sorprender entonces que venga esta prueba de fuego en tu vida. De hecho, debes de considerarlo antes de decidir seguir al Señor Jesucristo. Right? So Jesus is clear in his teaching that if they hated him, they're going to hate us. Verse 18 to 20 of John 15. If the world hates you, know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, I chose you out of the world. Because this world hates me, remember that the word I said to you: a slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. And if they kept my word, they will keep yours also. But all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have sinned. But now they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father also. And if I had not done among them the works which no one else did, they would not have sinned. But now they have both seen and hated me, and my Father as well. But they have done this to fulfill the word that is written in their law: they hated me without cause. So the point is, Jesus was clear, Jesus was upfront. He said this is part of the deal. If anybody teaches you that following Jesus will lead to nothing but prosperity and health and wealth, it's a lie, and they're selling you something. That is not what Jesus ever said. Si alguien te predica que tú sigues a Jesús y será pura felicidad, sin tribulación, sin problemas, puras riquezas y salud, esa persona es una mentirosa y te quiere vender algo. Porque Jesús jamás dijo esto. Jesús dijo que hay un costo para seguirme. Hermanos, pero también hacemos bien para recordar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Now, all that said, you need to also know what the Apostle Paul said in Romans 8:18. For I consider that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. So you need to ask, is it worth it? And I need to tell you, absolutely it is. Absolutely it is. But don't be surprised by the fiery ordeal. Entonces tú tienes que preguntar, ¿vale la pena? Y yo te tengo que decir, claro que sí. Claro que sí, sin duda. Pero no te sorprendes cuando viene la prueba de fuego, hermano. Es normal. ¿Cómo debemos responder si no es como si fuera una sorpresa? So how should we respond if it is not a surprise? Well, Peter continues and helps us to understand how we should respond. In verse 13, he says, but to the degree that you share in the sufferings of Christ, keep on rejoicing. So what's the right response? The right response is rejoicing. ¿Cómo debemos responder a la prueba de fuego? Sino gozaos, con gozo.
¿Ah? No es tampoco la vida cristiana una experiencia de pura tristeza aquí esperando la gloria allá. No, de hecho hay gozo aquí en medio de la tribulación también. Y de hecho, como vimos hace un mes en capítulo 3, versículo 15 de primero de Pedro, es la esperanza que el cristiano tiene en medio de la tribulación, que es un testimonio a la gloria de Dios que el mundo no puede negar. Y van a preguntar, y tú debes estar listo para dar una defensa o más literal, una respuesta porque tienes tal esperanza. Hay gozo aún en medio de la tribulación para el cristiano. Así que deben de gozarse, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, estamos continuando en el camino de Jesús cuando sufrimos. Y eso es bueno, porque quiere decir que Juan 15 se está cumpliendo. Es una afirmación que tú eres un seguidor de Jesús cuando tu vida sigue el patrón de Jesús. It's an affirmation of your faith. It's an affirmation that you're on the right path when you suffer with Jesus, because it means that what Jesus said in John 15 is true and it's happening. Hey, you're the real deal. Because the things that Jesus said would happen are happening in your life. And that gives you confidence to look forward to that day when he comes back and you go, oh man, I know I'm with him. I'm with him already. And so when he shows up, I'm not scared of that. I'm not worried about that because I know I belong to Jesus. It's reason to rejoice even in the midst of suffering. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay más alegría que está por venir cuando Cristo viene. Y si tú tienes por seguro, yo soy seguidor de Cristo, tú miras adelante al futuro, dices, las cosas van a siempre ir mejor para mí y cuando Cristo viene, yo voy a estar con Él para siempre. Wow. Hermano, cuando está confirmado en tu vida que tú eres un discípulo de Jesús, es confirmación también que tú tienes por seguro una eternidad con Él. Más razón para gozar. Entonces no debes de responder sorprendido, sino debes de responder con gozo cuando llega el padecimiento a tu vida porque es estar unido con Cristo. So you should rejoice in that suffering because that suffering reminds you that you are united to Jesus. And that reminds you of your hope of glory. Suffering doesn't get the final word. Suffering doesn't win. Death doesn't win because it didn't win for Jesus. And if you're participating in his suffering, that means it is finite. That's comforting, joy-inducing. Quiere decir, hermanos, si estamos participantes en los padecimientos de Cristo, que nuestro padecimiento es finito. Cristo sufrió por un tiempo y se acabó. Y ahora vive para siempre. Y si eso es su historia y nosotros somos sus discípulos, su historia es nuestra historia. Nuestro padecimiento también tendrá su fin y terminará en gloria cuando estamos cara a cara con nuestro Salvador. Hermanos, el 14 nos dice, voy a batallar con esa palabra, si sois vituperados por el nombre de Cristo, es decir, si hablan mal de ti, si te atacan a ti por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed. That's a good thing. Why? Because it's a confirmation that the Spirit is at work in you, because the Spirit of the glory of God rests upon you. Es una afirmación que el Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, ¿qué es lo que dijo Jesús? Si eras del mundo, ¿el mundo qué? Te amaría. Juan 15, lo que acabamos de leer. El mundo te amaría. Si tú te portas como el mundo, si tú vives de acuerdo con el mundo te va a amar, te van a querer, te van a tratar bien. ¿Y Satanás, tú crees que se va a fijar en ti? No, porque tú andas lejos de Dios, no te va a molestar.
Pero tú siendo cristiano estás poniendo el blanco en tu pecho y el mundo te va a atacar y los demonios te van a atacar y tú debes de ¿qué? Gozar. Porque es una afirmación que el Espíritu está en ti. Es una afirmación de que tú eres un peligro para Satanás y sus propósitos. Es una afirmación que tú eres un guerrero valiente de Dios que enfrenta el mundo y los ejércitos de la oscuridad. Y claro que te van a atacar. Y tú lo debes de tomar como un complemento, como una afirmación de que no por tu orgullo, no por tu fuerza, de que el Espíritu de Dios está obrando en ti. Y eso debe de causar gozo. Tú eres bienaventurado. Dios, su Espíritu, está sobre ti. So what he's saying is look, when the Spirit of God is on you, of course people are going to attack you and revile you. You shouldn't be surprised by that. If you were of the world would what? The world would love you. Oh, act like the world. Follow what the world does. And guess what? They're not going to give you a hard time. It'll be easy. Oh, and follow the world and follow on the broad way to hell. And guess what? Satan isn't going to touch you. His demons will never bother you. But if you're a Christian, you're putting a big target on your chest. And the world's going to hate you. And Satan's going to attack you. Because you are a warrior standing against the world and the forces of darkness, and you're doing battle. And of course, they're going to want to take you out. And you should take it as a compliment. You should take it as an affirmation. The Spirit of, not because of your strength, not to inflate your pride, because it's the Spirit of God that's at work in you. That's a glorious thing to have that affirmed in your life. And it's a blessing, Peter says. People will blaspheme the Spirit, and yet that will result in glory for God in our lives, and that's a good thing. But Peter clarifies in verse 15, it is important that we understand this does not apply to suffering that you've brought on yourself through sinful actions. Hermanos, cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, la gente se van a blasfemar a Dios por nuestra causa, pero en realidad Dios es glorificado en eso. Así que gózate. Pero en el versículo 15, él aclara que no estamos hablando de cualquier sufrimiento. Estamos hablando de sufrimiento que llega a tu vida porque tú estás siguiendo al Señor. Si es que tú estás portando mal, eso es otra cosa. Si la policía te para por andar de alta velocidad, no estás siendo perseguido por Cristo. Estás rompiendo la ley y la policía con toda razón te tienen parado ahí. Right? If you get pulled over for speeding, you're not being persecuted for Jesus. You're being stopped for a traffic violation. It's just that simple, right? And so he says in verse 15, make sure that none of you suffers as a murderer or a thief or an evildoer or a troublesome meddler. You suffer for your sin. God can still work and teach you through that, but these principles are not the ones that apply. Si tú sufres por tu pecado, Dios puede obrar a través de eso, sí, pero los principios, las enseñanzas que tenemos aquí no son los que se aplican directamente a este caso. Entonces, hermano, si imaginamos dos hombres en la cárcel, uno por robo y otro por predicar a Cristo, ambos sufren, pero solo uno glorifica a Dios. Ese es el punto que se está haciendo. Right, so you can imagine if there's two men who are locked up in prison, one for theft and the other for preaching Christ, they may both suffer, but only one is suffering for the glory of God. So make sure that we're not suffering for our own sin. Versículo 16, volvemos al sufrimiento cristiano, explícitamente por ser un cristiano. Verse 16 is explicitly now clarifying suffering as a Christian. If you suffer as a Christian, you don't need to be embarrassed by that. Christian, apparently, in the earliest days, what we understand, it was a derogatory term.
It wasn't a nice term. It's not a term that Christians came up with. It's a name that other people came up with and called Christians, probably, apparently, to mock them. El término cristiano es un término que los cristianos no inventaron. Es un término que otra gente pusieron a ellos probablemente como una burla. No fue al principio un término bonito. Como cuando te dicen cholo o algo así, ¿verdad? Algo que para ofender. Bueno, pero dice, no te avergüences si es por ser cristiano que te están haciendo sufrir. Porque es en este nombre, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios por ese nombre. Glorifica a Dios que te cuentan, que reconocen que tú estás con Cristo. Glorifica a Dios. So if people are mocking you for your faith and making fun of you for being a Christian, you should rejoice. So praise God that you can recognize that I'm associated with Jesus. That would be what would mark my life. Glorify God. Glorifica a Dios en esto. Hermanos, en medio del sufrimiento, Dios hace la obra de santificación. In the midst of suffering, the Lord does work to sanctify his people, to prepare them for holiness. And that is, in a sense, a parallel to a kind of judgment, which is what Peter talks about in verse 17. For it's time for judgment to begin with the household of God. So there's a judgment that God allows his people to endure, judgment from these people who would attack them, and it is good for the household of God. El juicio, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Que la gente juzgan y atacan la casa de Dios, es para su santificación. ¿Entiendes eso también, hermanos? Dios te está creciendo, Dios te está estirando, Dios te está santificando. Piensa en los profetas, en Malaquías 3, 2 y 3. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. In Malachi chapter 3, verses 2 and 3, we read, but who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like a fuller's soap. He will sit at the smelter and purify the purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, so they may present the Lord offerings in righteousness. Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord, as in the days of old, as in the former years. This is exactly what Peter is talking about in chapter 1. If you can remember all the way back to chapter 1, verse 6 and following. Es exactamente lo que Pedro estaba hablando en capítulo 1, versículo 6, si pueden recordar tan atrás. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien améis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veéis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, nuestra fe está siendo purificado, como el oro es purificado, por el fuego de las diversas pruebas que Dios permite. Esto es el juicio santificador.
Tiene un propósito de salvación en nuestra vida. So there is this judgment that comes from outside that is like a fiery trial, but it has a purifying purpose. We see this again in 1 Peter 1:6. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you've been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. And though you have not seen him, you love him. And though you do not see him now, but you believe in him, you rejoice now with joy inexpressible and full of glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. It's the same theme that we're talking about in chapter 4, which is the fiery trials that come. They are a judgment from the outside, but they have a purifying effect on us. But if that is what happens with believers, what's going to happen with unbelievers? It's important to know what you are being spared. Es importante, hermanos, entender que el sufrimiento de nosotros no se compara con el sufrimiento que va a experimentar aquellas personas que rechacen al Señor. Nuestro juicio del mundo exterior nos hace más fuerte, nos anima, nos recuerda que somos bendecidos, nos está santificando. Pero sobre ellos, hermanos, vendrá un juicio con que no se puede comparar lo que nosotros experimentamos. No nos gusta hablar de eso, pero estamos hablando del infierno. Nuestro sufrimiento es limitado. El sufrimiento de aquellos es eterno. Elige cuál es mejor. Evalúa el costo. Otra vez se puede decir. Right? So our suffering is limited in scope. It is achieving good purposes. It reminds us we are blessed. It is making us holy. And it will not endure. But what of those who reject the Lord? We're talking about hell. We're talking about eternal damnation. Right? This is what he asks. What will be the outcome of those who do not obey the gospel of God? If it is with difficulty that the righteous is saved, what will become of the godless man and the sinner? Dice aquí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Compárelo y decide. Make the comparison and make the decision. So in verse 19, we're reminded basically we have a choice. Do you trust God in the midst of suffering? ¿Confías en el Señor en medio del sufrimiento? Dice, de modo de que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cómo responde el cristiano del sufrimiento? Encomienda su alma a Dios. Dice, Dios, yo confío en ti. Tú me creaste, tú me salvaste, tú me conoces, yo voy a confiar en ti. Y sigue haciendo lo que es bueno. Sigue el buen camino, aunque cuesta. Nota aquí la frase, según la voluntad de Dios. Eso incomoda a mucha gente. Hacemos la pregunta, ¿Dios quiere que yo sufra? Piénsalo. Lo que dijo Pedro en 3:17, porque es mejor que padezcas haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. We have to face this question, though, in verse 19. What is this suffering according to the will of God? Right? The faithful, they entrust their soul to the faithful Creator. They say, I'm going to lean on Him and I'm going to keep doing what's right no matter what. Is it God's will that you would suffer? Look at 3:17. 3:17, for it is better, if God should will it so,
that you suffer for doing what is right rather than doing what is wrong. Sabemos claramente que era la voluntad de Dios que Cristo sufriera, ¿verdad? Isaías 53:10 nos lo dice, en todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verse 10 of Isaiah 53, but the Lord was pleased to crush him. It's talking about Jesus, putting him to grief. If he would render himself as a guilt offering, he will see his offspring, prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. Dios quiso que Cristo sufriera. ¿Por qué? Para lograr una meta gloriosa y eterna que es la salvación. God wanted Jesus to suffer so that he would achieve the glorious, eternally celebrated salvation of all who would trust in him. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Why does God allow suffering? Es la pregunta grande de los filósofos, perdón. Si Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios es bondadoso, Dios es bueno. ¿Por qué existe el sufrimiento? This is a standard philosophical question. If God is all-knowing, God is all-powerful, and God is all-good, why does suffering exist? And a lot of times we go, well, it's because free will. Muchas veces decimos, es por se me fue la palabra para free will. Chuy, ayúdame. Libre albedrío. La capacidad de decidir por sí mismo. Y es una respuesta parcial, pero buena. Hermanos, libre albedrío lo tendremos en los nuevos cielos y la nueva tierra, pero no habrá pecado, no habrá padecimiento. ¿Por qué Dios no lo creó todo así desde el principio entonces? In the new heavens and the new earth, there'll be free will. You'll do what you want. You won't be a robot. But there will be no sin. There will be no suffering. Why didn't God just start there? I don't know. Yo no sé. Pero confío que Dios tiene una razón, aunque no lo sé yo. Y por eso estoy dispuesto a encomendarle mi alma y seguir haciendo lo que es bueno. Hermanos, Dios siempre tiene el patrón en la Biblia de tomar las cosas malas y convertirlas en cosas que son exponencialmente mucho mejor y más grande que lo mal que se hizo. Dios convierte lo mal, lo redime y hace cosas aún más gloriosas. Pero en medio de la dificultad, en medio de la prueba, no lo ves. Piensa en Jesús, su sufrimiento llegó a lograr la salvación del mundo. Piensa en José, su sufrimiento llegó a la salvación de las naciones. Dios siempre redime el sufrimiento, el padecimiento. Así que tú puedes encomendarle tu alma y tú puedes seguir haciendo lo bueno. Yo no sé siempre por qué permite lo que permite, pero sé que es bueno, sé que es poderoso, sé que todo lo sabe y que todo lo está manejando para el bien de su pueblo y para su gloria. Es la fe que tiene el cristiano. Right? I don't know why God allows all the suffering that he does. But I know that his track record is that he takes the worst things and redeems them and turns them into better things, exponentially better things than otherwise would have been. Think of Joseph, sold into slavery, mistreated in so many ways, and yet used to save many lives. Think of Jesus suffering and how that was the worst day, but it's the best day because it's the way that God brought salvation into the world. God takes the worst things and redeems them and makes better things than we can imagine. But the trouble is, you can't usually see it from the middle. So Christians, they entrust their soul to God and they keep going because he's trustworthy. They don't do it because they've got the answers. They do it because they trust God.
Y así debemos responder nosotros, hermanos, encomendándole a Dios nuestras almas, confiando que no sé cómo, pero Dios lo va a redimir. Y todo eso me recuerda que yo estoy un seguidor de Cristo. Y todo eso me recuerda que el Espíritu Santo está en mí. Yo estoy bendecido y de hecho voy a gozar ahora. No voy a esperar hasta el final, voy a gozar ahora en anticipación de todo lo que Dios va a hacer. Yo sé que es tarde, pero tengo que leer un texto más. I know it's late, but I got to read one more verse for you. This is from 2 Corinthians chapter 12. Voy a leer un texto más. Segundo de Corintios, capítulo 12. Mira cómo Pablo aprendió a gozar en su sufrimiento. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No es malo pedir que Dios quite el sufrimiento, siempre que tiene una postura y disposición de fe en el Señor. Porque a veces Dios da esta respuesta. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, en medio del sufrimiento, se demuestra el poder de Dios en tu vida. No es solamente para el futuro, es también para el presente. Confía en Él. Amén. I love these verses. They're encouraging to me, the way that Paul came to view his own suffering. Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, some physical thing that bothered Paul, that was a disruption to his life, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I implored the Lord 3 times. It's not wrong to pray that suffering would depart from you, but it must be done in faith. Because sometimes the answer is similar to what is said to Paul in verse 9. And he said to me, my grace is sufficient for you. My power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Así que, hermanos, no te sorprendes cuando llegue el sufrimiento, sino gózate. Dios está obrando ahora y Dios lo va a redimir en el futuro. Y el sufrimiento que pasas tú es limitado y termina en gloria, tal como pasó con nuestro Salvador. Amen. So don't be surprised when suffering comes into your life. Know that it has marked you as a disciple and follower of Jesus. Like his suffering, your suffering is limited, serving a purpose that will ultimately be redeemed and resound gloriously through all eternity. Therefore, entrust your soul to him and keep on going. Entonces, hermanos, encomienda su alma al Señor y sigue adelante. Amén. Let's pray. Vamos a orar.